Hola a todos, este es el video número 8 del curso de sistema de ventas y antes de iniciar con el video vamos a recordar la finalidad del curso, el cual simplemente es ofrecer conocimientos para mejorar las habilidades al momento de desarrollar un sistema, y en esta oportunidad es un sistema de ventas. Teniendo esto en claro, vamos a regresar ya al sistema. Como sabemos, en el anterior video hemos dejado aquí en el mantenedor de usuarios, hemos completado prácticamente todas sus operaciones y lo que vamos a desarrollar en este video ahora es el mantenedor de las categorías, ¿sí? Para nosotros más adelante seguir con los productos. Sabemos que un producto se encuentra relacionado o está asignado a una categoría, ¿no? Antes de iniciar con la interfaz y el desarrollo acá en el formulario, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en crear los procedimientos almacenados. Al igual que hicimos con los usuarios, primero hemos creado los procedimientos almacenados, quienes nos ayudan con la interacción entre nuestro código y la base de datos, ¿sí? Y acá, bueno, en los procedimientos almacenados lo utilizo prácticamente porque puedo agregar reglas de negocio. Primero entonces vamos a empezar con la creación del procedimiento almacenado registrar categoría, que ya lo tengo aquí en pantalla, ya lo estaba avanzando. Este procedimiento almacenado no va a ser nada diferente a lo que hemos venido creando anteriormente, que teníamos para usuario y también para usuario, nada más lo que hemos desarrollado hasta ahora. Tenemos el registrar usuario, editar usuario y eliminar usuario. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser el procedimiento para poder registrar una categoría. La lógica es la misma, recibe un parámetro de entrada, descripción, porque esta descripción es la que vamos a registrar en nuestra tabla, y está retornando un parámetro que se llama resultado. Este de aquí, como sabemos, resultado nos va a devolver el ID generado después de la inserción de nuestro registro a la tabla categoría. Acá estoy diciendo que el resultado es igual a 0. Y acá simplemente estoy haciendo una condición, ¿no? Yo lo que estoy poniendo acá es un no exist, porque quiero validar que no exista una categoría ya con la misma descripción, ¿sí? Acá estoy obteniendo, si es que obtiene, pues va a dar esta condición falsa y se va a ir por otro camino. Pero en el caso de que no exista una categoría con la misma descripción, va a proceder a registrar la categoría. Y el scope identity es lo que nos devuelve el último ID generado por esta tabla categoría. Entonces se lo estoy almacenando en el resultado para que nos devuelva. Es la misma lógica de usuario, ¿sí? Solamente la vuelvo a explicar, ya que más adelante vamos a utilizar este mismo patrón para todos los procedimientos. Vamos a utilizar lo mismo. Acá voy a poner un else, porque necesitamos también aplicar esa lógica del mensaje cada vez que en esta oportunidad que una categoría sí exista. Para ello voy a copiarme acá el mensaje, este parámetro de salida. Acá le voy a poner una coma, arroba mensaje se llama este parámetro, es del tipo output y también está almacenando la cantidad de 500. Lo que voy a hacer aquí es, voy a copiar lo que tengo ahí arriba y voy a pegar de esta forma. Set mensaje. En vez de no se puede repetir la descripción de una categoría. El mensaje simplemente de ayuda, ¿sí? El cual nos va a decir que no se puede repetir nada más. Ya está. Y vamos a seguir con el siguiente procedimiento almacenado, el cual va a ser para editar. Acá voy a cambiarle simplemente el nombre, en vez de modificar va a ser editar categoría, sp editar categoría. Muy bien. Recibe el ID de la categoría porque hay un específico ID que vamos a tener que modificar sus datos. Vamos a recibir la descripción de esta categoría por la cual vamos a cambiar. Y el resultado, si es true o false, ¿no? Si realmente se cambió con éxito o no se cambió. Lo que voy a hacer es también copiar este parámetro de salida para mi mensaje. ¿Sí? Ahí está, 500 de igual forma. El resultado por default es 1, que está en true. Y le voy a decir si es que en el caso no exista una categoría con la descripción y su ID de categoría sea diferente al que estoy enviando, ¿sí? Porque quiero modificar una categoría su descripción,
Así que tengo que validar que el resto de las categorías que existen en mi tabla no sea la misma de la cual yo estoy deseando cambiar esa descripción, ¿sí? No me estoy centrando simplemente en actualizar la categoría que tengo definida, sino también estoy pensando en los demás. Los demás también no debería repetirse esa descripción. Entonces acá procedo simplemente a actualizar esa categoría por el ID categoría, y en el caso que no, que sí exista o que esta condición no se esté cumpliendo, voy a decir que el resultado es igual a 1. Y acá simplemente voy a acompañar con esto de aquí. Acá simplemente, acá sí le voy a poner un begin, y acá le voy a poner un end. Sí, de esta forma ya tengo para recibir dos líneas, dos sentencias. Resultado, y no se puede repetir la descripción de una categoría. Muy bien, eso ya estaríamos almacenando en nuestro procedimiento almacenado. Acá creo que no lo creé. Bueno, lo voy a crear al final. Voy a escribir acá la sentencia go para que continúe con el siguiente. Y acá voy a simplemente voy a copiar lo que tengo acá en usuario. O bueno, sí, no, nuevamente copiamos lo de categoría. Pensé que tenía menos lógica ahí en el de usuario, pero veo que no. Y acá le voy a poner, ya no necesitamos el tema de la descripción. El resultado posiblemente lo necesitemos. Sí, es que sí, está bien, lo vamos a poner acá. Y vamos a agregar una condicional acá en el momento de eliminar una categoría. Recordemos que las categorías se relacionan con los productos. Entonces, si una categoría ya está relacionada con un producto, ya no debería ser posible eliminarla. ¿Está bien? Entonces acá simplemente voy a hacer un select from categoría. Ahí está. Y le voy a poner un alias que es C. A esta categoría, a esta tabla, le voy a unir con el inner join con la tabla producto. Y le voy a poner el alias de P, donde p.id categoría es igual a c.id categoría, where c.id categoría es igual al parámetro que estoy recibiendo, ¿sí? Lo que estoy validando acá es realmente si es que existe una asociación entre nuestra categoría y un producto. Si no existe una asociación, está bien. Entonces acá le voy a poner un begin y un end. Ajá. Si no existe, entonces lo que voy a decir es que se procede a eliminar. Delay from, acá a ver, from categoría, where id categoría es igual a @id categoría. Acá yo le puedo agregar un top 1. Esto solamente para asegurarnos que realmente estamos eliminando un registro, ¿ya? Este es un plus que le puedo añadir a ustedes para que tengan conocimiento si quieren eliminar un registro y estén con el temor de quizás mi categoría acá le estoy pasando 1, 2 y 3 y 4 o se concatenó de esa forma, no sé, posiblemente. El top 1 nos ayuda a eliminar simplemente una fila. ¿Está bien? Entonces ahí estoy diciendo que se elimine la categoría en caso de que mi condición sea cierta, que no esté relacionada una categoría a un producto. Muy bien. En el caso contrario, bueno, le voy a decir que el resultado es igual a 0 y que dice no se puede eliminar la categoría. Bueno, algo más resumido, la categoría se encuentra relacionada a un producto. La categoría se encuentra relacionada a un producto. Muy bien, con esto ya le estoy diciendo claro, sois claro en el mensaje, que ya se encuentra relacionada a un producto y no puedes eliminarla. Lo que puedes hacer es eliminar primero el producto y luego vas a eliminar la categoría. Muy bien, pero ya entiendo que a veces no queremos ver la categoría, ¿sí? Por eso tenemos el estado dentro de... Si yo hago un select a la tabla categoría, tenemos una columna que dice estado, entonces ahí lo vamos a poder desactivar, activo o no activo, ¿ya? Eso va a funcionar como un desactivo, como un eliminar, ¿sí? Si ya no quieres ver más esa categoría, simplemente lo desactivas y ya está, una categoría que no está activa, que no la están usando, y de esa forma ya nos ahorramos ese problema de que realmente necesito eliminarla y porque no la quiero ver, entonces pues la desactivas con el campo de estado, eso nos va a ayudar mucho. Acá el procedimiento almacenado lo voy a cambiar, ya no es editar, va a ser eliminar. Ahí está.
Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente ya seleccionar estos tres bloques y voy a darle F5. Me dice que ya los comandos han sido completados correctamente y ahora sí vamos a llamar estos procedimientos almacenados desde C#. Vamos a ir a nuestro proyecto, voy a terminar la ejecución del proyecto y me voy a centrar acá en la capa de datos, ya que se encarga en la conexión. Voy a cerrar todos estos documentos y voy a crear una nueva clase. Clic derecho en el proyecto, en la opción agregar nueva clase. Acá en clase le voy a poner igual con las iniciales CD y voy a poner categoría. Muy bien. Entonces acá lo que vamos a hacer ya es el llamado de nuestras consultas, de estos procedimientos almacenados, pero yo para ahorrar tiempo voy a copiar todo lo que tengo en usuario. Voy a ver desde dónde inicia, dónde termina esta clase, entonces de acá finaliza. Voy a copiar todos sus métodos de listar, crear, editar y los voy a pegar acá dentro de categoría. ¿Sí? Me ahorro todo ese tiempo. Básicamente cuando ya tenemos la lógica de un objeto de usuario en todo en el entorno de listar, crear, ya no hay necesidad de estar haciendo nuevamente, ¿sí? Podemos ahorrarnos tiempo de esta forma, copiando y pegando, y lo vamos adaptando ahora como lo vamos a hacer ahora. Acá esta clase la voy a dar pública y acá simplemente le voy a decir paso mi cursor o clic derecho acciones rápidas y le damos acá para hacer el llamado a las referencias de las capas que necesitamos. Igual clic derecho acciones rápidas y de refactorizaciones y ya hacemos referencia al Data SQL Client. Bueno, yo simplemente a veces le paso el cursor y me voy acá en este foco y ahí ya me aparece la opción en vez de estar dando clic derecho y en opciones de refactorización. Muy bien, ahora ya vemos que ya no tenemos ningún error. Muy bien, entonces voy a cerrar ahora la clase C de usuario y me voy a centrar en la clase C de categoría. Muy bien, vamos a ubicarnos en el primer método que es listar, pero ya no va a listar un usuario, sino va a listar categorías. Entonces yo simplemente voy a hacer esto de acá, control F, y voy a reemplazar todos aquellos que dicen usuario por categoría. Muy bien, entonces presioné control F, me apareció esta ventanita que ven aquí y estoy diciendo que reemplace todo lo que sea un usuario, lo voy a reemplazar por categoría y voy a presionar acá en el reemplazar todo. Muy bien, me dice que han sido reemplazados 25. Con esto ya me ahorré ya todo ese proceso de estar cambiando uno por uno, y lo que voy a hacer cambiar ahora sí es las consultas SQL que tengo aquí. Por ejemplo, este de acá no me sirve. Yo voy a hacer un select acá aparte, a ver, select from categoría, voy a especificar las columnas que yo quiero, ID categoría, descripción, estado y fecha, no, fecha de registro no, solamente esto de acá. Y voy a eliminar esto de acá y simplemente voy a reemplazar por todo este texto. Acá tengo el query de mi consulta a la tabla de categoría. Muy bien, acá ya no cambio nada, es de igual forma, ya lo hemos visto esto al momento de crear el método para usuario. ¿Sí? Es nuestro query y le estamos pasando ahí en el SQL command y le estamos especificando que es el tipo texto. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a dar lectura al resultado. Acá ya está muy bien, ID categoría se relaciona con categoría. Esto yo no lo escribí, esto funcionó automáticamente cuando yo reemplacé el texto de usuario por categoría, esto automáticamente ya lo hizo. Entonces vamos a eliminar lo que no nos sirve, esto de acá no nos sirve, acá es descripción, copio y pego y pongo acá, descripción. Y el rol tampoco no me sirve, así que lo voy a eliminar, ya está. Y con esto ya hemos terminado el método de listar nuestras categorías. ¿Ya está? Es simple. Nos ha ahorrado bastante tiempo, la verdad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el siguiente método, que es registrar. Ya automáticamente acá está el objeto de que vamos a registrar, es una categoría. Y toda la lógica que hemos implementado en el usuario, al momento de copiar aquí, bueno, ya también viene toda su lógica del tema de los parámetros de salida y esto de acá. ¿Sí? Si te has saltado esa parte de que hemos creado la clase de usuario, por favor necesito que la veas nuevamente, porque ya no vamos a estar explicando toda esta lógica, porque ya le hemos explicado muy a detalle cuando hemos creado la capa de la clase de usuario
en la capa de datos. Ahí hemos explicado muy bien detalladamente todo esto de aquí. Y para ahorrarnos tiempo, porque si no el video del curso se va a demorar, así que simplemente ya estamos reutilizando toda esa lógica que hemos aplicado y nos hemos centrado al momento de crear usuario, ¿sí? Ahora simplemente estamos modificando y alterando toda la lógica que hemos aplicado. Sí, es lo que generalmente se hace. Cuando ya tienes lógica antes y quieres adaptarla, simplemente la copias y la adaptas a tu estilo. Pero la idea es siempre tener en claro, eso es muy importante, de qué es lo que estás haciendo. Si no puedes copiar y pegar, pero cómo funciona la lógica. Sí, con eso ya me he salido del curso, pero eso es muy importante, ¿no? Es un copiar y pegar, pero saber qué es lo que estás modificando. Entonces acá ya vamos a ver, para este método registrar ya no necesito este procedimiento. Yo tengo un procedimiento que hemos creado acá, que se llama registrar categoría. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Muy bien, no necesito estos de aquí. Recordemos que nuestro procedimiento almacenado solamente recibe descripción, resultado y mensaje. Esos tres parámetros trabajan. Voy a copiar esto de descripción y lo voy a pegar acá. Borro ese arroba y los demás procedo a borrar. De acá lo voy a quitar de así, de esta forma. Acá va a ser punto descripción. Acá es resultado. Acá ya no es ID categoría, acá simplemente es resultado. Y ahí está. Estamos llamando o estamos utilizando los tres parámetros que tiene este procedimiento almacenado: descripción, resultado y mensaje. Descripción, resultado y mensaje. Muy bien, ahí está con 500. Este es el error que ya seguramente ya lo conocen, que teníamos ahí con 500. Entonces acá ya está ejecutando el procedimiento. Acá estamos obteniendo el ID de la categoría generada. Acá vamos a cambiar porque es resultado el que necesitamos leer. Y vamos a obtener el mensaje del procedimiento almacenado. Muy bien, con eso ya hemos terminado ya el método de registrar. Vamos a continuar con el método de editar. Este procedimiento no nos sirve, voy a copiar, tiene que ser tal igual como está definido. Ahí está, editar categoría, muy bien. Le pasamos un ID categoría, es correcto, vamos a verificar acá. Sí, muy bien. Es prácticamente lo mismo que tenemos acá en el registrar, así que lo que voy a hacer es copiar esos tres parámetros y los voy a pegar debajo de mi parámetro de ID categoría que estoy llamando acá. Muy bien, entonces ahí tenemos los cuatro parámetros: ID categoría, descripción, resultado y mensaje, que son los cuatro que estamos utilizando acá para este procedimiento almacenado de editar. Muy bien, entonces acá abre la conexión, ejecuta nuestro procedimiento almacenado, obtiene el resultado. Voy a poner, en vez de, a ver, esto de acá, para verificar resultados, el tipo booleano, sí, pero se llama resultado, no es respuesta. Acá voy a simplemente a modificar ese valor, resultado, mensaje si no cambia, es el mismo. Y ya está, hemos terminado ya el método de editar. Lo que vamos a hacer ahora aquí es en el método de eliminar la categoría. Vamos a copiar el nombre del procedimiento almacenado, le vamos a copiar, control C, control V, eliminar categoría, el ID de la categoría me pide. Vamos a ver el nombre de los parámetros, es resultado y mensaje. Acá es respuesta. Voy a copiar lo que tengo arriba, resultado, pego aquí y pego aquí de igual forma. Ya está. Y con eso ya hemos terminado ya con el método de eliminar la categoría. Sí, como ven, ya nos hemos ahorrado tiempo, y si es que hay algún problema normal lo corregimos. Quizás en la operación ahí ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos omitiendo o qué es lo que estoy omitiendo acá, que seguro podría haber cosas, pero ya en la ejecución lo vamos adaptando mejor todo esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer ya es crear nuestra clase en la capa de negocio. Al igual que tuvimos así para usuario, necesitamos uno para la categoría. Clic derecho acá en la capa de negocio y le damos en agregar nueva clase, las iniciales de CN, capa negocio, y le voy a poner acá categoría y le doy enter y ahí está. Muy bien, acá esta clase la voy a llamar pública. Bueno, pública le puse todo en public, así está bien. Y lo que voy a hacer de igual forma es copiarme la lógica que ya tenía en mi clase de negocio de usuario. Voy a ver desde dónde inicia esta clase.
acá. Entonces voy a proceder a copiar todo este detalle y hasta aquí. Cierro mi clase de usuario, solamente la utilicé, y acá ahora pego en mi clase de SN categoría, que está en mi capa de negocio. Acá clic derecho, acciones y refactorizaciones. Vamos a llamar a las referencias de las capas. Muy bien. O simplemente pasan el cursor y se ubican en el foco y le dan ahí using capa entidad. Muy bien, ya se han agregado las dos referencias que necesitamos para utilizar los métodos de la clase C de usuario. Muy bien, entonces acá tenemos el listar. Recordemos que nosotros no utilizamos el usuario. Voy a poner nuevamente control F, desplegamos esto de acá y automáticamente ya lo tiene. Ya se quedó guardado con la configuración anterior que le hice, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reemplazar la palabra usuario por la palabra categoría, y voy a dar aquí en reemplazar a todo. Muy bien, con eso ya nos reemplazó todo lo que teníamos. Ya muy bien, acá está haciendo un llamado a CND categoría, que es la capa de datos, y acá está listando, bueno, está llamando al método de listar, lista una lista de categorías, un objeto de categorías, disculpen, y acá está registrar, que está recibiendo un objeto categoría, y este objeto de categoría es la que va a registrarse acá, o se está enviando al método de registrar de mi capa de datos objc de categoría. Estas validaciones ya no nos sirven, solamente me voy a quedar con una, al cual le voy a decir es punto descripción. La descripción al momento de registrar no debe estar vacía, ¿sí? Por eso es necesario la descripción de la categoría. Muy bien, entonces ese mensaje es el único que va a tener y va a proceder a registrar nuestra categoría. Para el editar de igual forma no necesitamos estos de aquí. Voy a copiar lo que tengo arriba y procedo a pegar acá. Está también para editar, no debo recibir una cadena, un texto vacío. Siempre debe tener una descripción clara mi categoría. Muy bien, entonces si está todo ok, procede a editar. Y para proceder a eliminar, y bueno, ya no hay mayor truco, simplemente es el método del eliminar, recibiendo mi objeto de categoría. Vamos a ver esto de acá. Sí, simplemente quiero verificar algo. ID categoría, sí, está bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ya irnos a la etapa de desarrollo de la interfaz. Para ello también lo que vamos a hacer es reutilizar la interfaz que hemos trabajado en nuestro formulario de usuario. Le doy cerrar todos los documentos y voy a abrir el formulario de usuario. Muy bien, acá tenemos toda esta interfaz ya desarrollada, y lo que voy a hacer es control A, selecciono todos los elementos con control A y copio con control C. Lo que voy a hacer ahora es dirigirme a mi formulario de categoría, que es este de aquí. Ya le habíamos puesto un mensaje ahí, y voy a borrar este label y lo voy a pegar acá todos los controles que copié de mi formulario de usuario. Muy bien, ya que va a mantener la misma interfaz, la misma lógica va a ser. Entonces voy a proceder a cambiar ya acá algunos textos. En vez de detalle de usuario va a ser detalle de categoría. Rápidamente hacemos esto de acá. A ver dónde está el atributo de texto. En vez de usuario va a ser categoría. Muy bien. Lista de usuarios ya no va a ser, sino va a ser lista de categorías. Ahí está. Creo que lleva una tilde, pero lo dejamos así nada más. Y acá en las columnas vamos a modificar. Ya no es ID usuario, simplemente es... Bueno, no voy a trabajar con esos nombres, la verdad. Voy a simplemente ID. No nos interesa el ID de que sea. El número de documento no lo necesitamos. No necesitamos tampoco el nombre completo. El correo lo voy a dejar porque lo voy a cambiar por la descripción. El rol también no nos sirve. Estado de valor, esto sí nos sirve para saber si es que está activo o no activo nuestra categoría. La descripción voy a reemplazar acá por el correo. Pongo el nombre, en vez de correo va a ser descripción. Y voy a copiar también este texto para ponerlo en la cabecera. A ver que diga acá, descripción. Muy bien, le doy acá en aceptar.
Muy bien, entonces nuestro Data Grid View ya está quedando de esta forma, ¿no? Ya es algo mucho más pequeño. Solamente cuenta con las columnas de descripción y estado. Verifico para mi botón si está libre. Mi botón se llama btn seleccionar. Le doy en aceptar. Acá en el buscar lo dejamos tal igual como está. Esto de aquí, pues los dos campos de acá sí nos va a ayudar para la lógica de eliminar o actualizar una fila en específica que hemos seleccionado. Eso sí lo dejamos. En vez que diga el número de documento, acá lo vamos a poner la descripción. Voy a irme al atributo de texto simplemente y voy a poner descripción. Acá se le voy a poner la tilde, descripción. Muy bien, esto de acá procedo a eliminar todos estos campos, no los voy a utilizar, rol tampoco, y presiono simplemente eliminar. Estos botones más el combo box lo voy a proceder a subir así, de esta forma. Un poco más abajo creo yo. Creo que está bien ahí, muy bien, ya está. Y mi Data Grid View lo voy a reducir un poco así. El formulario también voy a reducir un poco el alto. Bueno, cosa que esto ya, bueno, se va a acoplar. Voy a darle a iniciar para ver cómo está quedando mi interfaz desde mi formulario de inicio. Acá le doy en mantenedor y acá le doy en categoría. Muy bien, de esa forma ya tenemos, ¿no? Detalle de categoría donde podemos escribir la descripción. Nos va a mostrar acá la lista de categorías que tengamos. Y bueno, acá para los correspondientes filtros. Ahora lo que vamos a hacer es ya aplicar la lógica. Como ya tenemos desarrollado, podemos aplicar esta lógica mucho más fácil ahora. Entonces acá simplemente voy a centrar esto de acá porque está muy hacia la derecha, hacia la izquierda. Y le voy a poner algo por así, para que esté en el centro. Muy bien, voy a darle doble clic a este formulario. Ahí está. Y en el evento de load voy a empezar a copiar todo el código que tengo desde mi formulario de usuario, ¿sí? Para reutilizar, ya que la funcionalidad es exacta. Es igual, incluso vamos a utilizar lo mismo para productos, para nuestros clientes, para nuestros proveedores, y van a notar que el tiempo que hacemos es rápido. Entonces voy a ir al formulario y voy a copiar todo lo que tengo acá en el evento load, ¿sí? Y ya copiando y pegando en el otro lugar, ya voy a decidir con cuál me quedo y con cuál no. Acá opción combo, necesitamos esto, acciones y refactorizaciones. Estamos haciendo una referencia a nuestra carpeta de utilidades. Rol si lo necesitamos, porque simplemente necesitamos la referencia nada más. CBO rol acá no utilizamos. Acá en la parte de esto de acá también lo elimino, no utilizamos nada de rol acá. El estado sí lo dejamos porque necesitamos que sea activo o no activo, esto es importante. Acá simplemente estamos rellenando el desplegable o el combo box de la búsqueda de las columnas. Si no me entienden, es esto de acá, estas búsquedas de aquí para el filtro de la información. ¿Sí? Con eso estamos completando. Y acá estamos ya mostrando todos los datos de los usuarios. Pero acá no vamos a mostrar datos de usuarios, sino vamos a mostrar los datos de la categoría. Voy a copiar esto aquí y voy a pegar acá abajo. En vez de decir lista usuario, acá quizás debí poner simplemente lista para volverlo un estándar y no tener problemas al momento de copiar otro formulario. C de usuario simplemente lo voy a utilizar para hacer llamado de mi referencia de capa de negocios. Pero ahora que ya tengo esa referencia, ahora voy a utilizar a categoría. Muy bien, entonces estoy haciendo el llamado a mi lista de categorías. Muy bien, con este for each voy a recorrer cada elemento que tengo en mi lista de categorías y voy a proceder a rellenar mi Data Grid View con toda la lista que voy a obtener. Aquí básicamente nos dice que no existe ninguno de estos elementos. Y es correcto porque acá es el botón, luego es el ID de la categoría, acá ya no es el rol, acá sí es la descripción y acá es el estado y el estado en su valor de texto. Muy bien, con eso ya estamos terminando y me gustaría ejecutar y que me muestre acá al momento de la categoría, ya que me muestre algunas categorías. Lo que voy a hacer es insertar datos en la base de datos. Voy a irme acá a donde tengo las consultas, en esta parte de aquí, y acá simplemente voy a hacer un select nuevamente a la tabla de categorías.
exacto, y acá vamos a hacer un insert into categoría y voy a especificar las columnas donde quiero insertar valores. Le voy a poner que sea descripción y acá estado, y voy a poner a continuación los valores con values. La descripción, no sé, voy a inventar, ¿sí? No, lácteos, no sé si realmente existe una categoría así. El estado 1, el otro va a ser embutidos y el otro va a ser enlatados, ya. Lo que se me venga a la mente, le voy a dar insertar y voy a seleccionar nuevamente categoría. Ya tenemos estos tres categorías en nuestra tabla. Lo que voy a hacer ahora es ver si realmente funciona en mi formulario. Voy a nuevamente llamar a ese formulario categoría, y como pueden ver ahí ya se me está mostrando lo que hemos registrado en nuestra tabla. ¿Ven? Como hemos ahorrado prácticamente todo ese tiempo tan solo copiando y pegando lo que ya teníamos en nuestro formulario de usuario, y acá lo hemos reutilizado. Acá lo que nos falta es mostrar este botón del check. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es eso de ahí. O vamos a seguir el orden el cual tiene nuestra clase de usuarios o el formulario de usuarios. Muy bien, primero de usuarios será el formulario cuando carga su evento. Y acá nos dice que el siguiente evento de nuestra clase formulario de usuario es el botón guardar, el clic. Lo que voy a hacer es de igual forma copiar esa lógica. Voy a dar doble clic acá al botón de guardar, doble clic, y acá lo que voy a hacer es copiar todo lo que tengo en mi botón de guardar. Voy a ver dónde inicia, dónde termina esto de aquí. Muy bien, con esto confirmo que acá termina. Voy a copiar todo este bloque de código y simplemente lo voy a pegar acá a mi botón de guardar de categoría. Acá, bueno, es obvio que me va a decir que hay cosas de más, porque no estoy registrando un usuario, estoy registrando una categoría. En vez de usuario voy a poner categoría, y de igual forma acá voy a crear este objeto. Debí poner acá simplemente obj. Acá va a ser id categoría, mi campo de texto id, ya sabemos de dónde viene esto de acá, que es este de aquí. El documento es por descripción, y acá vamos a cambiar este campo de texto que en vez de diga documento sea txt descripción. Vamos al atributo de name, por acá abajo está txt descripción. Muy bien, entonces ahora sí voy y ya se cambia automáticamente. Descripción está recibiendo el valor de que viene en mi caja de texto descripción. Y ahora procedo a borrar todo esto de acá, ya que no es necesario para la categoría, solo necesita una descripción y el estado que se está seleccionando. Y acá voy a hacer llamado a este obj, donde le voy a decir si la categoría es igual a 0, o sea, no hemos seleccionado ninguna categoría de nuestra lista. Lo que va a hacer es registrar. Entonces, en vez de cn usuario, va a ser cn categoría. Y acá estamos llamando al mismo método que tiene, registrar. Y vamos a pasarle este objeto, porque registrar recibe un objeto del tipo categoría y bueno, el mensaje de salida, y nos va a retornar un ID generado. En vez de decir ID usuario generado, voy a poner ID generado nada más, y este ID generado voy a proceder a acá una validación, ¿no? Si es diferente a 0, o sea que realmente ha registrado mi categoría, lo que voy a hacer es pintar esa categoría en mi data grid view. Para ello voy a decir que este ID generado va a ser el que se pinte en la segunda celda. La descripción lo dejo ahí, todo esto lo voy a eliminar, no lo necesito. De igual forma no necesito los roles, esto sí lo necesito, los estados, porque la categoría sí tiene estos atributos. Muy bien, y mi método limpiar que está llamando acá, que todavía no ha sido creado, voy a ir a la clase del formulario usuario y voy a buscar el método de limpiar. Voy a copiar ese método, me dice que está en la parte final del evento de clic, separo con unos enter y pego acá. Muy bien, dejo los campos de texto que realmente tengo, txt descripción, y todos estos de acá procedo a eliminarlos, ¿no? Que rol hasta nombre completo no los necesito, necesito solamente el estado.
y en vez de documento que haga un focus, quiero que haga un focus a descripción. Muy bien, ahora sí, ya mi método de limpiar no me trae problemas hasta ahí. Y lo que voy a hacer ahora es el tema de editar una categoría. Muy bien, cn usuario no lo necesitamos, cn es igual a cn categoría. Muy bien, si tenemos el mismo método de editar, pero el objeto que va a recibir es este objeto categoría que estamos creando. Muy bien, le envío y procedo a recibir el resultado de este método de editar. Si el resultado es igual a true, entonces lo que quiero es que actualice las celdas de la fila que he seleccionado, ¿sí? Porque primero selecciono una categoría para poder editar. Entonces voy a cambiar, cambiar no, sino borrar todo esto, todo este bloque, ya que solamente tengo pocas columnas en mi data grid view. Este es descripción, estado de valor y estado, muy bien, y tenemos acá el método de limpiar que ya lo he añadido. Entonces con eso ya hemos terminado, creo, la parte de ingresar o registrar una categoría. ¿Cuál es el siguiente método? El siguiente método es para que pinte esa imagen del check en los botones de mi data grid view, que es en el método, bueno, en el evento cell painting de mi data grid view. Voy a copiar todo lo que tengo acá. Voy a hacer clic a mi data grid view y voy a irme a las propiedades de eventos y voy a ubicarme en el cell painting donde está pintando las celdas. A ver, esto espero que no me tome mucho tiempo. ¿Dónde está eso? Debería estar a menos. A ver, no está aquí, no está acá, no está ordenado de la forma que esperé que estaba. Cell painting, no está acá tampoco. No, tampoco está aquí. Acá está casi al final, Cell Painting, y voy a pegar acá. Y muy bien, con esto ya le estoy diciendo que pinte esa imagen del check en mi data grid view, ¿no? En la primera columna, para seleccionar nuestras categorías. El siguiente evento que podemos encontrar acá en la clase del formulario usuario es cuando le da un clic a ese check, a ese botón. Lo que voy a hacer es copiar todo lo que tiene ese evento y de igual forma voy a utilizar acá. Acá es el Cell Content Click, acá ya tengo mapeado ya el evento, le doy doble clic aquí en sus propiedades y voy a pegar toda la lógica que tenía el usuario, ¿sí? Entonces acá primero validamos que realmente hizo clic en la columna seleccionar y estamos diciendo que el índice de la columna seleccionada es válida, ¿sí? Que es mayor o igual a 0. Los dos primeros lo necesitamos porque trabajamos con el índice, ¿sí? Hacemos que se muestre el ID de quien hemos seleccionado ahí en esa caja de texto que es de aquí, y acostado está el índice de la fila seleccionada. Acá en vez de txt documento es txt descripción y en vez de la columna de documento es la columna de descripción. Todo esto de acá no me sirve, procedo a borrar. El rol tampoco no me sirve. El estado sí me sirve, por eso lo voy a dejar ahí. Muy bien. Y voy a borrar algunos espacios que tengo ahí. Muy bien, con eso ya estamos seleccionando específicamente una categoría de nuestra fila y estamos pintando nuestros valores en acá al lado izquierdo donde están los campos de texto. Voy a volver a la clase de usuario porque de ahí estoy copiando todo. Y el siguiente método es cuando le doy en el botón de eliminar. Voy a copiar todo este código que está dentro del botón, el evento clic. Y voy a darle también doble clic a mi botón eliminar de mi formulario categoría. Doble clic aquí y voy a pegar todo lo que tengo. Entonces, desea eliminar usuario, ya no es, desea eliminar la categoría. Muy bien, igual que sea el mensaje sí o no, y si que le presiona en sí, procede a eliminar la categoría, no el usuario. Acá vamos a cambiar categoría. Voy a copiar esto acá, lo pego acá. En vez de ID usuario es ID categoría. El ID está tomando de la caja de texto de text ID, está bien eso.
y en mi respuesta está haciendo llamado a las clases de mi capa de negocios usuario. No necesitamos eso, nosotros necesitamos que llame a la clase de categoría, eliminar, y estamos enviando ese objeto creado. Voy a resumirlo con simplemente un obj y lo voy a enviar acá. Ya está. Si eliminó correctamente, entonces procede a eliminar también de mi data grid view esa fila seleccionada, pero si no, que nos aparezca un mensaje. Lo siguiente, vamos a ver los siguientes métodos que se están utilizando en mi formulario de usuario, que viene a ser en el botón de buscar, que viene a ser la lupa, este filtrito de acá. Muy bien, yo también voy a presionar acá doble clic para entrar al evento del clic y voy a copiar todo lo que tengo en el botón de buscar del formulario de usuario y voy a pegar aquí de igual forma. Acá necesito hacer algún cambio, me dice que no, está todo bien. Y el siguiente método, bueno, el evento es el clic, pero al momento de limpiar. Voy a copiar de igual forma todo esto, voy a ir a mi formulario categoría, doble clic en mi botón de limpiar en esta escoba y voy a pegar todo el código que he copiado desde mi formulario usuario. Muy bien, con esto ya estaríamos terminando todo el mantenimiento de las categorías. Lo que voy a dar aquí simplemente es iniciar y vamos a ver si realmente está funcionando. Si no, vamos a revisar y modificar algo. Le damos en categoría, muy bien, me lista las categorías, eso ya lo habíamos visto. Voy a crear una nueva categoría, no sé, le voy a poner comidas y le voy a dar acá en el botón guardar. Muy bien, ahí está, ya me aparece en la lista. Vamos a ver si realmente en mi tabla de categorías ha sido registrado comidas. Muy bien, veo que ahí está, que acabo registrando, pero veo que nos está faltando un campo que es el estado. Este estado debería ser automático, pero veo que no. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente agregar acá a nuestro procedimiento almacenado el estado de nuestra categoría. Muy bien, voy a copiar lo que tengo en descripción y no, bueno, acá. Es que si ya lo tengo acá, ¿dónde está el estado? Ah, un momento. He omitido totalmente lo que viene a ser el campo de estado que debería tener, pero no hay problema, lo agregamos ahora, inmediatamente van a ver resultado. Acá vamos a poner estado, que sea el tipo entero, o vamos a ver qué propiedad lo tenemos en SQL para poder agregar correctamente esa parte. Veamos cómo estaba el estado en nuestra clase de usuario. CN usuario, usuario acá en la parte de listar, vamos a entrar y a registrar teníamos el estado, es un booleano el estado y el estado de mis procedimientos almacenados es un bit. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es también de igual forma copiar ese parámetro estado y lo voy a agregar a cada uno de mis procedimientos almacenados de categoría. Descripción, el estado aquí en editar y el estado también en eliminar. No, en eliminar no es necesario, ahí me estoy pasando ya. Estado, muy bien, entonces solamente es necesario en registrar y en el editar. Entonces acá vamos a hacer un llamado también a la columna de descripción que diga estado y acá lo que vamos a hacer es pasarle ese parámetro, ¿no? Para que obtenga el valor del @estado y lo almacene en la columna estado. Lo que voy a hacer también va a ser acá en el editar, que así como está editando descripción, que también va a modificar la columna estado y le voy a pasar el parámetro estado aquí y acá le agrego una coma y ya está. Para guardar el cambio de un procedimiento almacenado que hemos modificado, le vamos a poner simplemente un alter y de esa forma ya quedó. Acá le voy a poner nuevamente un create y acá también registrar un alter. Selecciono todo el bloque del procedimiento y F5 y ya está, se guardan los cambios y un create acá nuevamente. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente en el código agregar ese parámetro que nos falta, que es estado.
¿Dónde está mi capa de negocio? Voy a irme, centrarme primero en la capa de datos para agregar ese parámetro que nos falta en todos los procedimientos que estamos utilizando al momento de gestionar las categorías, que es aquí. Muy bien, entonces acá en registrar voy a agregar uno nuevo que diga estado, de esta forma. Ahí está, obj estado, ya le estamos pasando ese parámetro, y al momento de editar también, muy bien, ahí ya le estoy pasando ese parámetro estado necesario. Ya, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora en mi capa de negocio, pues vamos a ver si es que es necesario algo. Voy a entrar a CN categoría. Bueno, acá simplemente no agregamos nada más. Ya está obteniendo... simplemente es un llamado de nuestro método de la capa de datos y se aplican reglas de negocio, nada más. Acá no es necesario. Y vamos a irnos al formulario de categorías. Voy a ir acá en el botón clic de guardar. Y acá simplemente ya le estaba pasando, ¿sí? Acá ya le estaba pasando el estado y también le estaba pasando para el momento de editar. Entonces vamos a ver ahora el funcionamiento. Ya hemos agregado la columna estado. Voy a agregar acá uno nuevo. Acá me está trayendo un error porque el estado está por default nulo. Lo que voy a hacer es actualizar para que no tenga esos problemas. Seleccionar categoría. Y el estado de la última categoría que agregué es nulo. Vamos a ponerle 1 para que no nos traiga problemas. Ahí, update, categoría, set estado es igual a 1. Que lo haga a todos. Ya están, los 4 han sido afectados. Y voy a hacer nuevamente un select a la tabla de categoría. Ya está, ahí lo tienen todos. Entonces voy a nuevamente ejecutar este formulario, categoría. Y ahí ya está, nos trae todos los 4, ya no tenemos ningún problema. Y voy a crear una nueva categoría ahora. La categoría va a ser, no sé, bebidas. Y le voy a dar aquí simplemente en guardar. Y ahí está funcionando ahora de una forma correcta, que la descripción bebidas y el estado que está activo. Entonces voy a, no sé, voy a editar este que dice comidas. En vez de activo le voy a poner como no activo y le voy a dar en guardar. Entonces ahí muy bien, ya cambió su descripción de activo a no activo. Voy a seleccionar nuevamente comidas 1, 2 y 3 y le doy en guardar y como ven ahí se cambió. Para estar seguros vamos a hacer un select a la tabla en la base de datos y ahí está también, ha sido cambiado, comidas 1, 2, 3 y su estado es igual a 0. Muy bien, entonces de esa forma ya lo tenemos. Y no sé, digamos que quiero editar lácteos y lo quiero llamar que sea ahora bebidas. Y le voy a dar en guardar. Acá ya nos muestra un mensaje que nos dice no se puede repetir la descripción de una categoría. ¿Por qué? Porque a lácteos yo le estoy cambiando a bebidas. Pero ya existe una categoría registrada anteriormente con la descripción de bebidas. Por eso nos está mostrando este mensaje. Por eso era la importancia del momento de editar, ¿no? No centrarnos al momento de editar simplemente en el registro que estamos editando, sino que también debemos pensar en los demás registros que ya existen. Por eso de esa forma estoy validando de que bebidas no exista o que no lo contenga otras categorías. Y ese mensaje de acá nos ha resultado bien, por eso ya no lo está permitiendo modificar. Ahora lo que quiero hacer es devolver comidas a la normalidad, comidas que sea normal y que esté activo, le doy en guardar. Muy bien, voy a agregar un producto de test, disculpen, una categoría de pruebas, le voy a llamar test y le voy a guardar de esta forma. Acá quizás voy a, ya que el formulario es de ese alto, el data grid view lo voy a dejar hasta abajo, ¿sí? Para no tener este scroll tan repentino aquí. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este test y voy a eliminar. ¿Desea eliminar la categoría? Sí. Muy bien, se elimina de mi lista del data grid view, pero también quiero que se elimine acá. Porque no se está eliminando. ¿Ven cómo se quedó test ahí? Y quizás acá también en los campos que no se visualizan, quizás está el ID de este test. Lo que voy a hacer entonces es eso de ahí. Voy a simplemente a llamar nuevamente al método de limpiar al momento de eliminar
una categoría. Entonces, ¿cuál es el método de eliminar? Es este de aquí. Y acá voy a llamar el método de limpiar. Voy a copiar es donde lo llaman y voy a pegarlo donde está, es aquí. Cuando elimine la categoría de mi Data Grid View, también voy a decir que limpie los campos de texto. Una vez que limpie los campos de texto, ya ahí ya no vamos a tener problemas. Esta de las categorías, el Data Grid View, lo voy a poner algo más, un poco más de alto, que sea así, me parece bien. Muy bien, entonces vamos a darle iniciar ahora. Mantenedor categorías y muy bien, ya tenemos nuestro Data Grid View un poco más alto. Seleccionamos, muy bien. Voy a agregar nuevamente un nuevo producto. Le voy a limpiar acá. Bueno, nuestro botón limpiar, como ven, no está funcionando. No hemos habilitado esa opción. Ahora lo habilito. Le voy a dar en limpiar. Y acá simplemente debe llamar al botón de, bueno, al método de limpiar, no el botón. Ya está. Y además creo que esto no lo hemos puesto en el formulario de usuarios. Vamos a validar eso de ahí. Entro al formulario de usuarios, voy a dar doble clic al botón de limpiar y sí, efectivamente no tenemos el método de limpiar ahí, cosa que debería tener. Cierro ya el formulario de usuarios, también su clase y el formulario. Muy bien, me quedo solamente con las categorías y ahora sí voy a proceder a ejecutar el proyecto para ver o realizar las últimas pruebas. Descripción, voy a agregar uno nuevo que sea test y le voy a dar en guardar. Muy bien, ahí está, se guardó correctamente. Voy a proceder a editar, que sea 243, le doy en guardar y se edita muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar este filtro de acá, porque necesito buscarlo por descripción. Aquella categoría que tenga las iniciales o tenga un contenido de 23, le doy en buscar y ahí me filtra, ¿no? Me muestra solamente aquella categoría cuya descripción tenga ahí dentro el número 23. Le doy acá en la escoba para limpiar el filtro y nuevamente me deja o me visualiza todas las categorías. Voy a buscarlo. Bueno, tengo solamente dos, estado y descripción. No sé, nuevamente descripción por una C. Aquellos que tengan una palabra, una letra C dentro de la descripción, le doy en buscar. Y son estos. Comidas y lácteos tienen internamente en su descripción la letra C. Y por eso estamos confirmando que el tema de los filtros sí está funcionando. Voy acá a limpiar. Voy a escribir acá cualquier cosa para validar este botón de limpiar. Sí, efectivamente está limpiando ahí los valores. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar esta categoría, ya que no la necesito eliminar. Le digo que sí. Y muy bien, ya me limpia las cajas de texto. Y con eso ya hemos terminado este módulo o el módulo de categorías. Ya hemos hecho su listar, hemos hecho su crear, su editar y su eliminar. Eso sería todo por este video. Entonces en el siguiente video ya estaríamos viendo el tema de los productos. Y de igual forma los clientes y proveedores, que tienen la misma lógica tal y como hemos desarrollado en este módulo de categorías. Nos vemos en el siguiente video, el cual también va a ser algo ya un poco más rápido a diferencia del primero que hemos creado con usuarios. Nos vemos.